tal, queridos amigos de la burbuja de Periodista Digital? ¿Cómo se encuentran? Que ya estamos a viernes, que ya hay que descansar, ya son las 10 de la noche. Me acuerdo que me gustaba siempre sentarme con la familia en el sofá los viernes, acabábamos la jornada y elegíamos pues uno de nuestros programas favoritos. Cuando yo era niño, qué pena que no existía la burbuja, pero ahora que existe, sé que la están disfrutando. Y vamos a hacer ese repaso que nos gusta, que también lo hacemos en Los Cancelados mañana a las 6 de la tarde, pero por comentar lo que ha sido la realidad política española, pues en una semana absolutamente cumbre, una semana marcada por la posibilidad de que Sánchez vuelva a ser presidente. Una posibilidad que cada día va cobrando más fuerza, una posibilidad que cada día va cogiendo más forma y una posibilidad a la que tendremos que hacer frente. Porque para eso estamos, no hemos venido a otra cosa, porque aquel que pone en jaque la nación española y la justicia de todos, pues evidentemente hay que defenderse. No hablo de la justicia, evidentemente, en la que se entromete y a la que ha hecho de la capa un sayo, sino de la justicia real, de lo que es el paro, de lo que es la vivienda, de lo que es el trabajo digno, el salario digno, todo lo que de verdad nos vertebra como nación y nos hace pues tener un cierto orgullo por España, que cada vez lo vamos perdiendo más, porque como cada vez se depaupera todo, cada vez más gente está más feliz, pero muy poquita gente, unos muy poquitos, amigos de Sánchez todos, y a unos poquitos a los que les conviene que esté Sánchez, pues la inmensa mayoría de los españoles cada día, pues eso, monjando la magdalena en el vaso de leche y haciendo frente a las facturas, porque para eso estamos, parece que nos han hecho para pagar facturas. Una persona que paga muchas facturas, no sé si vitales, pero sí familiares, es Norberto Pico. Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí en la burbuja de los viernes. La verdad que es un día apetecible para tomarse una cervecita y encarar el fin de semana. Este fin de semana además que viene interesante. Claro, efectivamente. ¿Qué es lo que más te va a llamar la atención? Pues lo que más me va a llamar la atención de este fin de semana es que vamos a estar muchos miles en Barcelona reivindicando la unidad de España, reivindicando la españolidad de Cataluña y, por supuesto, oponiéndonos tanto a la amnistía de los golpistas separatistas como al presumible referéndum que van a acordar con el gobierno de Sánchez. Así que yo creo que va a ser una jornada memorable y había que estar. Así que ahí estaremos, Dios mediante. Pues qué bueno. ¿Vas a ir solo, con la familia? No, voy con un grupo de personas de Falange que nos hemos sumado a esta manifestación, como no podía ser de otra manera. Hemos dejado al margen nuestra crítica a la asociación convocante y a muchos de los políticos que van a estar allí también, porque hemos entendido que de lo que se trata no es de si nos gustan más o menos los convocantes, no es de si van a aprovechar, como lo van a hacer los políticos al uso, para hacerse su publicidad, muchos de ellos corresponsables de la situación que vive España y en concreto Cataluña, sino que lo que se va a poner allí en valor es si hay un número importante de españoles en Cataluña y algunos que vayamos a apoyarles desde fuera que quieren seguir defendiendo la españolidad de Cataluña. Y creo que eso merecía la pena el esfuerzo, así que pues nada, nos vamos unos cuantos allí el domingo a manifestarnos por las calles de Barcelona. Una pregunta curiosa, Norberto. ¿Hasta qué punto hay que ceder para ir de la mano de otra persona reivindicando una serie de puntos? ¿Hasta qué punto tienes que estar de acuerdo con alguien para enarbolar la misma bandera? Ay, pues es complicado, es complicado. Yo te digo, por ejemplo, en el caso del domingo, a mí me va a resultar desagradable coincidir en el mismo espacio con Feijóo, que creo que va a estar allí, o con los líderes de algunos partidos políticos que se empecinan en sostenella y no mendalla, en seguir en el error de defender la España autonómica. Nosotros creemos que las autonomías han sido muy perniciosas para España, desde un punto de vista material, porque han multiplicado todas las competencias por 17, y eso hace que el Estado español sea inviable desde el punto de vista económico, pero sobre todo, y esto es lo fundamental, porque ha dado alas al separatismo. Esos 17 modelos educativos puestos en manos de los separatistas allí donde gobiernan, esos canales de televisión, de radio, periódicos, esas instituciones
fomentando el secesionismo en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco y en otras comunidades autónomas, han sido profundamente negativas. Entonces, coincidir en una manifestación en contra de lo que del producto que se ha generado con todo eso, con aquellos que siguen defendiéndolo, va a ser un poco desagradable, pero en este caso entendemos que la nación está por encima de nuestras diferencias y en este momento es lo que nos estamos jugando a la nación española. Es verdad que las diferencias políticas pueden ser insalvables entre algunos de los que asistan a esta manifestación, pero creo que el bien de la nación, y en este caso sí que es verdad que la nación está en juego porque el desafío separatista es real, ya ha dado muestras de ello en 2017 y corremos el riesgo de que se nos escape España entre las manos. Entonces, creo que merecía la pena posponer esas diferencias políticas en aras de la defensa de la patria común. En los periódicos, en muchos periódicos, tanto locales, regionales, también en los deportivos, en el repaso que hacen semanal aparecen unas secciones, pues unos personajes con un pulgar hacia arriba y otros con un pulgar hacia abajo. Los del pulgar hacia arriba han hecho algo en aras de la sociedad y han salido bien parados de la semana, y los del pulgar para abajo pues han fallado un gol o han hecho alguna barrabasada. ¿Quién para ti esta semana se llevaría el pulgar para arriba a nivel político y quién el pulgar para abajo? Es complicado. Hemos dicho además que es el pulgar, no el dedo corazón, ¿no? Eso es. El dedo corazón. El pulgar, ¿eh? El dedo corazón se lo merecerían algunos, lo que pasa que es un poco barrio bajero. Pues la verdad es que pues mira, voy a empezar por mandándole un dedo pulgar hacia abajo al jefe del Estado. A su majestad Felipe VI. Felipe VI. Yo ya sé que no tiene más remedio, que la Constitución le obliga a proponer a Pedro Sánchez como persona para investirse como presidente del gobierno, ¿no? Pero el jefe del Estado, que debería ser el principal defensor de la nación española, no debe desconocer que el proyecto político de Sánchez, en colaboración con las izquierdas más extremas y con todos los separatistas, es la disolución de la nación española. Con lo cual, vale que sus obligaciones constitucionales le impidan hacer otra cosa. Bueno, pero también puede manifestarse, como hizo, por ejemplo, en el 2017. Porque es que escudarse en que él tiene que firmar todo lo que le pongan delante, pues no sé, algún día le van a poner su propia sentencia de muerte y va a decir, es que no me ha quedado más remedio que firmarla porque es que me obliga la Constitución. Bueno, yo creo que un jefe del Estado tiene que estar el primero en la defensa de la nación y como Felipe VI no lo está, ni se espera que lo vaya a estar en los meses venideros, pues pulgar para abajo para Felipe VI. ¿Algún otro pulgar para abajo? ¿Algún otro pulgar para arriba? Más pulgares para arriba, para abajo, pues no lo sé, habría que repasar. Es que sobre todo lo que me costaría sería encontrar algún pulgar para arriba. Pues no lo sé, por ejemplo, mira, volviendo a la manifestación de este domingo, Albert Boadella, cómico, represaliado por el separatismo, que se ha jugado su patrimonio, que se ha jugado su prestigio, pues ha vuelto a hacer un llamamiento para que seamos muchos los que nos manifestemos este domingo en las calles de Barcelona. Entonces, a mí las personas, independientemente de que no coincidamos políticamente, pero las personas que se juegan su prestigio profesional, su carrera, es evidente que él se ha quedado hace ya muchos años sin subvenciones por oponerse al régimen separatista que gobierna Cataluña desde hace ya varias décadas. Entonces, las personas que se juegan su bienestar personal, el de su familia, en aras de un ideal, como es el de la patria común española en este caso, pues yo creo que me merecen mi reconocimiento. O sea que vaya este pulgar hacia arriba para Albert Boadella. Buen tipo, ¿eh? Buen tipo. Tuve la oportunidad de entrevistarle en una ocasión y me cantó el cara al sol en una entrevista. Bueno, porque es que yo creo... según él, debe ser el himno de España. Claro, vamos a ver, es evidente que Albert Boadella no es falangista y seguramente no esté de acuerdo con lo que defendemos los falangistas. Lo que pasa es que hay muchas personas en España que sin ser falangistas y sin coincidir en las propuestas de Falange, intuyen que hoy en día lo rebelde
es identificarse con Falange. Eso lo hizo también el difunto Sánchez Dragó. Llegó incluso a ponerse alguna camisa azul como gesto provocador, ¿no? Porque hoy en día, pues parecemos los malditos, ¿no? Bueno, tan malditos que somos los primeros a los que se ha, y de momento los únicos, a los que se ha impuesto una sanción en función de la ley de memoria democrática. Así que no me extraña que Albert Boadella identifique esa rebeldía con el canto del Cara al Sol, que por otra parte, además, como pieza poética, yo creo que es bastante bello. Ha habido una noticia que ha marcado la semana, sin duda alguna, es escalofriante. Tú eres padre, Norberto, de 3 hijos maravillosos, y hemos conocido que en este caso un tipo venezolano, junto a su pareja, han violado, y no solo eso, a su niña de 3 meses, sino que esas imágenes las han difundido, las han compartido con otros seres repugnantes, han hecho mercado de ello y ahora están a disposición judicial. La chica, yo no sé exactamente, porque no lo he leído en la noticia, no sé si era chico y se ha hecho chica, no sé, entiendo que era chica y se quiere hacer chico, porque si ha parido, pues evidentemente sería chica y ha sido chico. Pero bueno, más allá de lo grotesco y lo cinematográfico de la cuestión, cine de este gore, de este snuff, ¿reabre la pena de muerte? ¿Reabre la cadena perpetua este tipo de casos? Yo no soy partidario de la pena de muerte, ¿no? Yo creo que salvo que se demostrase que hay un peligro gravísimo para el Estado y que el Estado no tiene otra... Estoy hablando de tiempos de paz. La guerra es otra cuestión, pero en tiempos de paz, al menos, salvo que se demostrase que el Estado no tiene otra posibilidad para conjurar un peligro que acudir a la pena de muerte, cosa que yo creo que a día de hoy pues es indemostrable, ¿no? Porque una prisión permanente, una cadena perpetua, pues en una prisión de máxima seguridad aleja el peligro que son personajes como este, personajes repugnantes como estos de los que estamos hablando, los alejan de la sociedad y entonces evitaríamos que vuelvan a cometer ningún delito. Es decir, yo soy muy partidario efectivamente de de que se mantengan en prisión de por vida, dado que los delitos que han cometido son de especial gravedad y además la experiencia nos dice que son que no son reinsertables. Es decir, si una de las funciones que tiene la prisión, según el ordenamiento jurídico actual, es la de la reinserción, sabemos de sobra que los delincuentes sexuales son difícilmente reinsertables, que por lo tanto van a ser un peligro para la sociedad toda su vida. Con lo cual, pues hay que alejarlos de la sociedad toda la vida y estar en prisión de forma permanente. El caso, la verdad, que es terrorífico, es truculento, no conocemos, yo por lo menos no conozco muchos los detalles, no sé si era un hijo natural, no sé si era adoptado, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso, yo creo que casos como este nos deben hacer pensar muy mucho en manos de quién se deja a los niños. ¿Vale? Muchas veces hemos oído, por ejemplo, hablar tal pareja de tal orientación sexual tiene derecho a ser padres. No existe el derecho a ser padre, no existe el derecho a ser madre. En todo caso, lo que existe es el derecho de un niño a estar con las personas que mejor se vayan a ocupar de ellos y crecer en un ambiente sano. ¿Vale? Entonces, toda esa legislación hay que cuidarla y hay que revisarla. Y además hay que tomar conciencia de la gravedad del problema, porque yo creo que muchas veces no nos hacemos a la idea de la importancia de este problema, ¿no? A lo mejor en España eso no es tan grave, pero hay otros países del mundo donde el abuso infantil es moneda común. Sabemos que ahora hay una película que está haciendo fortuna, que ha hecho fortuna en Estados Unidos, que ya se ha estrenado en otros países y que próximamente, creo que es, no sé si es en noviembre o en este propio mes de octubre, se va a estrenar y que denuncia precisamente pues todas esas mafias que comercian con niños. Song of Freedom se llama. Exactamente. Esas mafias de pedófilos que reflejan que hay una enfermedad social, porque más allá de que estos dos sean unos tipos repugnantes, el padre y la madre, los dos, debe haber un mercado. Es decir, hay una demanda, al parecer, de ese tipo de contenidos. Y eso es que es directamente ya, una enfermedad absoluta, porque, no sé, deleitarte sexualmente viendo imágenes ni me imagino de qué manera, con bebés de apenas unos meses, pues es de una enfermedad, de un trastorno mental evidente. Y esos trastornados tienen que estar apartados de la sociedad.
Es una buena reflexión, la realidad, y al mercado hay que ponerle límites, no todo vale en el mercado, porque... Sí, efectivamente, hay algunos que piensan que todo es susceptible de ser comprado o vendido, siempre ponen la salvaguarda de siempre que sea voluntario, ¿no? Pues yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, la dignidad de la persona está incluso por encima de su propia voluntad. Es decir, si yo decidiese montar un espectáculo en el que yo me voy clavando dagas en mi cuerpo y me hago daño físicamente para deleite de unas cuantas personas que puedan pagar mucho dinero por ello, pues eso va en contra de mi dignidad como persona. Entonces, aunque yo voluntariamente lo aceptase y lo promoviese, el Estado, un Estado que busque el bien común, debería impedirlo, ¿no? Entonces, no, efectivamente, no todo es susceptible de comercio, ni incluso cuando es aceptado voluntariamente. Para acabar, Norberto, esa es tu cámara, no para que te la lleves y nos la revendas por ahí, sino para que animes a la gente. Venga, que nos vamos a Barcelona, que es importante. Pues es muy importante trasladar el cariño del conjunto de la nación española a nuestros compatriotas en Cataluña. Llevan décadas pasándolo muy mal, sabemos lo difícil que es sentirse y defender públicamente tu españolidad en zonas de España como Cataluña o como el País Vasco, y entonces es fundamental que a estos que son los resistentes, que son los que sufren todos los días el acoso del separatismo, desde las instituciones, desde las bandas separatistas organizadas, acoso violento en muchas ocasiones, pues es muy importante que se sientan arropados, que se sientan acompañados y que sientan que hay muchísimos españoles fuera de Cataluña, que amamos profundamente a Cataluña, que les queremos tal y como han sido siempre, que denunciamos esta corrupción de la Cataluña actual, corrupción no solamente política y económica, sino sobre todo corrupción moral, y que vamos a estar al lado suyo. No podemos decir lo mismo de las instituciones. Nos gustaría pensar que el gobierno de España, que el Estado español va a estar siempre del lado de los españoles de Cataluña. Mucho nos tememos que esto no sea así. Con lo cual, a donde no llegue el Estado, a donde no lleguen los gobiernos de España, a donde llegue, tanto más lejos llegue la traición de los gobiernos de España a los españoles de Cataluña, pues ahí tenemos que estar el conjunto de los españoles. Así que mucho ánimo y el domingo nos vemos. Norberto, muchas gracias. Yo te pongo un dedito para arriba. Y nos veremos, porque yo también estaré el domingo, así que esperamos ver a muchos españoles que nos animen, nos den su fuerza y que sigamos ahí, defendiendo a España. Pues muchas gracias, Josué, y nada más, simplemente pues decirte que bonita camisa. Muchas gracias. Sí, es un color que a mí me favorece. Un color serio, neto, proletario, está muy bien. Norberto Pico, muchísimas gracias. Pues acabamos este programa del viernes, que ya saben ustedes que el viernes es para disfrutar, para relajarse un poquito, para encarar el fin de semana. Pues con un grande entre los grandes. Yo he de decirle que he tenido el lujo de compartir con él horas de vuelo, de compartir horas de televisión. Él ha sido mi realizador, es el que estaba a mi otro lado, dirigiéndome, enviándome las pautas que debía y, como dice en el libro del que vamos a hablar y del que ha sido coautor, pues el más pirata de su familia. Don Carlos Péquer, ¿qué tal, cómo estás? Pues estupendamente, aquí de nuevo, en Periodista Digital. Es que somos muy grandes, aquí en Periodista, Muy grandes, soy muy grandes, y un saludo a Alfonso Rojo, que siempre le leo y es divino. Es divino, es divino. Bueno, Carlos Péquer ha sido el mítico realizador en El Chiringuito, en Punto Pelota, estuvo en 7NN, ha trabajado en Voz Populi, en la agencia F, y has dicho, voy a hacerle un homenaje a mi padre. Porque es el hijo de Carlos Péquer, que a muchos de ustedes les sonarán como esa mítica voz radiofónica de la cadena SER y de otros muchos medios que ha marcado la historia del periodismo español. Pues correcto. Yo quería hacer un libro sobre mi padre. Está basado, por cierto, en un trabajo que hizo mi sobrino sobre él, y le dije, pero bueno, este trabajo no puede caer en saco roto. Ahí nos lo ha puesto Marta. Muy bien, gracias, Marta. Y ese trabajo consistía en hablar sobre mi padre, sobre la radio, y luego le hicimos un homenaje en la Universidad Complutense de Madrid. Y básicamente entre el libro y el homenaje era pues que la gente, cuando le digan quién fue José Luis Péquer, que tenga por lo menos un libro en el cual guiarse, porque es que no hay nada escrito de mi padre, me da mucha pena, pero... Y hay mucha gente que le considera el número uno de la radio. Claro. Y digo, bueno, pues aquí se habla mucho de gente que no le llega ni a los talones, pues vamos a hacer un libro, por favor, y que ahí quede, y ahí ha quedado. Y una vez me encontré con Péquer por la calle y estaba hablando con mi padre y digo,
te dejo que voy a ver a Pecker. Y él se quedó como diciendo, pero bueno, si es la voz que me ha marcado a mí mi vida con la radio, porque lo he escuchado muchísimas horas y es que es la realidad. Pues sí, es que antes la voz era importantísima, tanto la de Matías Prat, la de Bobby de Grané, Joaquín Prat, Carmen Pérez de Lama y José Luis Pecker, que para mí era la mejor voz de todas, no es porque sea mi padre, tenía una voz verdaderamente tremenda. Aquí, bueno, es un libro lo primero, he podido ojearlo, he podido disfrutar con él. La carga de imágenes es espectacular. Tenéis una cantidad de bibliografía de vuestro padre, una cantidad de contenido fotográfico que hace muy rico al libro. Hay fotos de verdad bellísimas. Sí, prácticamente todas las páginas tienen fotografías de aquellos tiempos y de mucha gente de la radio. Agradezco, por cierto, muchísimo a Luis del Olmo que viniese a la presentación, que le costó, a Miguel Ángel Nieto, también un locutor de antaño fantástico, Carmen Pérez de Lama, Alicia López Budia, García La Vega, que fue realizador de sus concursos más importantes, y por supuesto de cada uno pues he seleccionado 2 o 3 fotos con la ayuda de Andrés y de mi hermano David, que también tiene un montón de papeles de mi padre y él va sacando de aquí y de allá información de él. Es una pregunta complicada, pero en el mundo de hoy, tal y como está el periodismo, ¿apreciaríamos a alguien como José Luis Pecker? Pues yo creo que sí. Yo creo que él hacía un tipo de periodismo y de radio que es inmortal, que es prepararse muy bien las entrevistas para luego estar inspirado, crear en la improvisación, hacer cosas diferentes, pero claro, todo con un background, con una base impresionante. Y entonces cuando tú ves ese tipo de locutores o de periodistas, que es que ahora mismo estaba viendo un programa en la tele que digo, que gente más mala, la verdad, que no saben de nada y hablan de todo, pues él no. Él desde luego cuando iba a hacer una entrevista la preparaba muy bien, era una persona muy concienzuda. Y bueno, pues y muy atrevido. He visto entrevistas aquí en el libro que ustedes podrán disfrutar. Por ejemplo, Alfredo Di Stéfano, el mejor futbolista que marcó una época en los 50, en los 60, campeón de 5 Copas de Europa. Tu padre le llega a preguntar que si el whisky, el tabaco, que si dejar de jugar los domingos le afecta de alguna manera. Y o la grasa, creo que le pregunta. La grasa. Le dice, es la grasa tu peor defensa, ¿no? Es el rival al que peor te enfrentas, ¿no? Pues sí. Tenía esa capacidad para sí, atreverse. tenía un don con la gente que se la comía. Podía preguntar lo que quisiera porque la gente se sentía de verdad muy bien en las entrevistas. Yo iba con él muchas veces con el Uber cargado, ese que tenía una teclilla ahí, y grababa las entrevistas y me daba cuenta de que él sabía tanto de la gente que la gente se sentía estupendamente con él y le permitía prácticamente todo. Claro. A Vicente Calderón, el mítico presidente del Atlético de Madrid, el mejor presidente que ha tenido el Atleti, le pregunta, que por cierto, tu padre siendo el Atleti, ese es uno de los reproches que le hago, pero bueno. Sí, hay fallos. Hay fallos, que hasta los más grandes tienen fallos. Hasta los más grandes tienen fallos. Pero consigue hacer una entrevista con las vocales de su apellido, de Calderón, la E y la O. Le va preguntando por futbolistas que marcan un poco la alineación de esa época. Le dice, mira, los que juegan tienen la E y la O, los que no juegan tienen la O primero y la E después. O sea, algo brillantísimo. Brillantísimo. Para mí es una de las entrevistas que más me gustan. Curiosamente, todos están relacionados menos uno. ¿Sabes quién no está relacionado con la E y la O? ¿Quién? Luis. Luis, es verdad, Luis Aragonés, lo Luis dice. Aragonés. Sí, Luis no llevaba ni la E ni la O, era la excepción, qué grande. Un personaje que a tu padre le hubiese marcado de su vida, haberle entrevistado, que siempre se hubiera contado, pues mira, esta persona me dejó fascinada cuando le entrevisté. Me he perdido, ¿qué has dicho? Un personaje al que tu padre se hubiera quedado prendado a la hora de entrevistarle, un personaje al que siempre os contara, pues mira, esta persona la conocí y me pareció maravillosa. Bueno, él entrevistó a muchísima gente, y él en las comidas, en las cenas, siempre nos comentaba cosas de lo que había hecho. Para él, lo más importante del mundo, creo yo, era la cultura. Para él la cultura era importantísima. Supongo que para él haber entrevistado, por ejemplo, a Picasso, a Dalí, hubiese sido su sueño. Para él, número 1, la familia. Y número 2, la cultura. Ganó diferentes premios, dando el premio Ondas. También es verdad, lo comentas en una entrevista, le marcó el salir de la cadena SER, ¿no? Cómo se portó la cadena SER con él.
Sí, la cadena SER se portó muy mal con él, muy mal los últimos años y terminó saliendo de la SER y para él fue un batacazo descomunal del cual coincidimos los hijos en el homenaje, lo dijo alguno, no me acuerdo quién, que no llegó a salir nunca, o sea, se quedó en... Ten en cuenta que a mí me han echado de varios sitios después de dejarme la piel, como fue la agencia F, como fue Intercomedia Televisión, y te deja marcado, pero claro, te deja marcado porque te ha dejado, por ejemplo, en la agencia F 21 años en la empresa y haces absolutamente todo, y cuando te echan dices, joder, qué fuerte, pero a mí me echaron a los 2 días estaba trabajando en otro lado, pero es que a mi padre le echaron después de ser la columna vertebral, la base de la cadena SER y el número 1. O sea, que el batacazo, si mi batacazo es aquí, el suyo estaba ahí en Vladivostok y le dejó tocado para todo el resto de su vida. Tu padre, un gran aficionado a los toros. En el libro incluso hay imágenes de él vestido de payaso toreando. O sea, era un personaje que también tenía esa... Es que le gustaba mucho el circo. El circo, es verdad. Sí, el circo le encantaba. Él todos los años nos llevaba al Circo Price de pequeño, de hecho a todos nos encanta el circo, y le gustaba mucho el cine también y le gustaban mucho los toros. Y entonces era un reclamo absoluto para la publicidad que había, para vender entradas, que ponía José Luis, torea José Luis Peque, porque el tío pues salía de payaso, toreaba y toreaba a toros de verdad, y bueno, él salió lesionado en infinidad de ocasiones, él estuvo un verano entero con una costilla rota. Era muy valiente, muy valiente. Yo he corrido toros y hay que tenerlos, hay que tenerlos bien puestos. Carlos, un consejo que siempre recordarás de tu padre, que te dio tu padre. Que me dio mi padre, pues sobre todo prepararse los trabajos. Yo me acuerdo en la última etapa de mi padre es cuando mejor me llevaba con él, porque yo estaba en Intercomedia Televisión y hacía el gato al agua y él no se lo perdía. Y siempre me decía, pero bueno, pero vamos a ver, pero ¿cómo es posible que este tío opine tal cosa? Y sobre todo lo que ponía enfermo es que Antonio Jiménez, al cual le adoro, por cierto, pero decía, pero ¿cómo puede ser que Antonio opine sobre las cosas? Es un moderador, y un moderador no opina, un moderador modera. Y claro, Antonio era muy de opinar, sí. Y la verdad es que todo lo que hizo Antonio Jiménez ha seguido. Hombre, ahí le tenemos en el cascabel de CCTV. Sí, y entonces me refiero que todos los presentadores ahora opinan y tienen una línea editorial, pero él no, él era moderador. Entonces moderaba y daba paso a unos y a otros, y su opinión, la suya personal, se la guardaba. Entonces él me acuerdo que me decía, no, yo no lo entiendo, tú no puedes decir lo que opinas si tú eres un moderador de un debate. A mí me hacía mucha gracia porque ahí sí que estaba desfasado, pero tenía razón encima, porque un moderador tiene que estar opinando sobre qué pasa, claro. Que no es tertuliano. Bueno, tú también opinas mucho. Es que yo ya soy de otra escuela. Exacto, pero es verdad que eso se destilaba. Pues, Carlos, ¿cómo nos hacemos con el libro José Luis Péquer, una vida dedicada a la radio? Bueno, pues está escrito en Amazon. Vuelvo a dar las gracias a todos los que estuvieron en el homenaje, a Andrés Péquer, a mi sobrino, claro, que es coautor del libro, a David, Beatriz, Cristina, José Luis, Cachito, Ana, bueno, prácticamente todos mis hermanos salen cosas en el libro suyas, todos adorábamos a nuestro padre, y luego a la gente profesional. ¿Cuántos hijos habéis sido? 8. 8, y compatibilizaba perfectamente la vida de periodista con la vida familiar. Sí, sí. Es que, como decía mi abuela Teresa, el que vale, vale, y el que no vale, no vale para nada. Y entonces mi padre valía para todo y el tío hacía la profesión, luego venía a casa, comentaba las cosas, se ocupaba de la familia, nos llevaba al cine, muchísimas veces al cine. Bueno. Me acuerdo de que íbamos con mantas, porque estaba roto el techo del cine y nos íbamos con las mantas que nadie quería llevarlas, siempre me tocaba a mí. ¿Una película que te marcase verla con tu padre? Que me marcase verla con mi padre, pues Casablanca. Ah, qué buena. Sí, esa me quedé... Humphrey Bogart, muy bien. Sí, Humphrey, es que siempre es Humphrey. Siempre nos quedará París. Carlos Péquer, pues muchísimas gracias por estar en La Burbuja. Un recuerdo y un referente absoluto, José Luis Péquer, tu padre, y que se hagan con el libro. Si quieren conocer un buen periodista, un periodista de raza, un periodista con mayúsculas, tienen que leer este libro. Pues ya sabes, si me necesitas, Silva. Eso es. Un abrazo, Péquer. Pues nosotros acabamos esta burbuja de viernes dándoles las gracias, ya sabes, gracias Marta por estar ahí siempre, nuestra jefa técnico, y decir que no se lo cuenten, que ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.